la están viendo. Y bueno, ya creo que ya se ve, ¿verdad? Mi pantalla. Muy bien. Pues mi nombre, como bien lo mencionaba Martín, es Fernando Medel. Y ella es mi hermosa esposa, Mónica Guadarrama. Ya llevamos 19 años de matrimonio, tenemos 2 hijos, Héctor y Raquel. Y fíjense, les quiero compartir una fotografía. Hemos tenido muchas historias ahí con el buen Martín Chaval. ¿Alcanzan a ver a su líder? A ver, vamos a ver quién lo encuentra primero. ¿Quién encuentra a su líder? Por ahí, miren, por aquí anda, por aquí anda. ¿Lo alcanzan a ver? Yo ya lo vi. Ya, miren, aquí anda el buen Martín, andaba escondido. En esos tiempos de Politécnico, aquí está David, que me dice Martín que les predicó la semana pasada. Aquí estoy yo. Estamos hablando hace ya fue en el 95, más o menos esta foto, 94, 95. Acá otra, ahí cuando estábamos en el Ministerio del Politécnico. Ya encontraron a Martín. Ese sí está fácil, ¿no? Aquí, miren, aquí anda Martín. En ese tiempo, Magda, dirigía con Magda todo lo que era el ministerio de Zacatenco. Yo ando por acá atrás de este que está escondido, ese soy yo. Ando escondido. Y obviamente ha tenido parte importante en momentos muy, muy fundamentales para nuestra vida. Aquí en nuestra cena de gratitud, él fue parte de mis caballeros, hace ya pues 19 años, ¿no? Cuando nos casamos, y siempre va a ser recordado con cariño, ¿no? Y siempre con mucho aprecio y mucha gratitud. Pues Martín, siempre es un gusto, ¿no? Poder pasar estos tiempos. Tú sabes, para los que tuvimos oportunidad de estar allá en Zacatenco, siempre ha sido como un padre en la fe para nosotros. Y hoy te reconocemos y agradecemos mucho eso, ¿no? Porque siempre lo fuiste. Yo siempre les podía contar muchas historias, hermanos, de cosas muy especiales con Martín, pero bueno, habrá otro tiempo para platicarlo. Pero tienen un hermano fiel que ama a Dios y que está dispuesto a trabajar para su iglesia. Entonces, pues, vamos a dar inicio, hermanos. Muchas gracias. ¿Quieres contar algo al final, Moni? ¿Al final? No. Ok. Pues mucho gusto, hermanos, en poder saludarlos. Mucho gusto, Martín. Mucho gusto. Pau, perdón. Pues, aunque sea a través de este medio, ¿no? Pero poder vernos es increíble, poder estar unidos como familia. Muchas felicidades, Martín, también a todos los hermanos que tienen el privilegio de ser padres. Y pues doblemente a los que tienen el privilegio de ser padres espirituales. Muchísimas felicidades y pues les enviamos un cordial abrazo y pues que sea un gran día para todos. Bueno, pues mi esposa se retira tantito y yo aquí me quedo para dejarle espacio. Porque luego, ¿qué tal si en una de esas le doy un manotazo? Gracias, Fer, gracias. Bueno, hermanos, pues vamos a seguir. Lo que les... Déjenme quitarles un poquito el puntero. Okay. Bueno, hemos estado viendo este tema ustedes han estado trabajando con el libro de los Hechos. ¿Y cómo se dio esa formación de ese modelo del cielo en la tierra? Ese es el bosquejo de cómo Dios trabajó para formar ese modelo especial, ese modelo espiritual, y cómo Dios mismo instauró ese modelo espiritual dentro de su pueblo. Vamos a estudiar el libro de los Hechos, y ese es el bosquejo de este libro. Primero vamos a ver cómo Dios rompió las barreras de los hombres. Los hombres tenemos prejuicios, los hombres tenemos barreras, los hombres queremos ciertas cosas, y cuando no se hacen a nuestra manera, Dios tiene que actuar para romper esas barreras que nosotros mismos ponemos. Vamos a ver también cómo Dios levantó esa primera iglesia gentil. Antes de eso, hermano, toda la iglesia era del pueblo judío. No existía la iglesia gentil.
Pero a partir de este capítulo hablamos de una gran iglesia que Dios mismo levantó y formó, la iglesia de Antioquía. Y después de eso vemos cómo Dios preparó también a esa iglesia. No solamente les dijo, bueno, ya se formaron, ahí se ven, sino que Dios los preparó con dos grandes predicadores, Bernabé y Pablo, en Antioquía. Y finalmente vemos cómo esos que había barreras pudieron dar alivio, pudieron dar ayuda a los hermanos judíos en Jerusalén. Todo esto a colación de lo que mencionaba Cristo antes de irse y con lo que inició este libro de Hechos, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Fíjate las palabras que Jesús les decía y cómo en este capítulo se está cumpliendo eso. Decía, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. ¿A dónde tenían que dar testimonio? Fíjate lo que dice ahí. En Jerusalén, a toda la región de Judea y Samaria, y hasta ahí se quedó, hasta ahí iba a llegar la misión. Fíjate lo que dice las últimas palabras de Jesús, y hasta las partes más lejanas de la tierra. Este mensaje era, en este capítulo vemos cómo Dios actúa para cumplir esta escritura en Hechos 1, versículo 8. Amén. Bueno, seguimos adelante, hermanos. Acá vamos a analizar cada una de estas partes. Espero que les sea de mucha utilidad lo que vamos a platicar. Primer punto. Dios rompe la barrera de los hombres. Una realidad, hermanos, es que, como les decía en un inicio, nosotros tenemos la naturaleza de pensar que las cosas deben de hacerse a nuestra forma. Pensamos que podemos encuadrar a Dios desde un cierto estilo, de una forma, y que con eso es más que suficiente. Mi manera es la correcta. Pero Dios rompe paradigmas, Dios rompe barreras. Y aquí vemos cómo Dios le ayudó primero a Pedro, pero también a los hermanos en la iglesia en Jerusalén. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué es lo que hizo? Leemos lo que dice la Biblia, vamos a ir leyendo poco a poco la escritura. Y en Hechos 11, versículo 1 al 3, fíjate lo que menciona. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea recibieron la noticia. ¿De qué recibieron? Ustedes leyeron en los capítulos anteriores lo que Pedro había estado realizando, lo que Dios le mandó hacer cuando tuvo que ir a la casa de un gentil. Y pues imagínense, ni siquiera Pedro había llegado y las noticias corren rápido. Rápido se enteraron de la noticia de que Pedro, el líder de la iglesia, se había reunido con los gentiles. Y fíjate, de lo que los judíos, y también de que los judíos habían aceptado el mensaje de Dios. ¿Y qué pasó? O sea, imagínense, se enteran de la noticia de que el mensaje de Dios lo estaban aceptando los gentiles, o sea, es decir, los no judíos. ¿Y qué pasa, mis hermanos? ¿Qué es lo que sucede aquí? O sea, después de recibir ese mensaje, dice el versículo 2, pero cuando Pedro volvió a Jerusalén, lo criticaron. ¿Qué pasó? O sea, perdón un segundito. Es que dejé aquí la alarma, perdón. O sea, en vez de alegrarse, decir, ¡wow! Se está cumpliendo el mensaje de Cristo, se está cumpliendo su obra. Dice, empezaron a criticarlo, empezaron a decirle, oye, ¿qué pasó? Oye, así no deben ser las cosas. Así no es el plan de Dios. El plan de Dios es primero que se conviertan al judaísmo y después de que se conviertan al judaísmo, en ese momento sí, ya pueden ser cristianos. Esa era la idea que ellos tenían. Y como no casó con su idea, dice que lo criticaron. Vieja naturaleza de nosotros. Cuando las cosas no se dan como pensamos.
Cuando las cosas no se dan como creemos que se deben de dar, lo primero que viene a la crítica. ¿Ya viste cómo es Martín? Pero es que la manera como habla Martín, no, y luego de repente se le olvidan las cosas. No te preocupes, hermano, eso es toda la vida, ¿eh? No creas que nada más contigo. Y pensamos, en vez de ver el poder que hay dentro de la palabra de Dios, comenzamos a criticar. Comenzamos a hablar. Y principalmente aquellos con que tienen esas ideas tan arraigadas. ¿Por qué le reclaman? Le dice en el versículo 3, ¿por qué fuiste a visitar a los que no son judíos y comiste con ellos? Para ellos comer era algo íntimo, profundo. Por eso en los tiempos cuando Jesucristo tomó la Santa Cena, hermanos, fue un momento íntimo. Tenía un significado muy especial para los judíos comer con alguien. Y por eso no podían relacionarse con los no judíos, porque implicaba intimidad. Y para ellos les resultaba muy difíciles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta aquí vemos reclamos, situaciones difíciles. Vemos ahí cómo Pedro explica su visión. Ahí esto es parte de lo que vieron anteriormente. Pero nada más quiero recalcar ahí cuando quiero recalcarte algo, te lo voy a poner en color como cafecito. Y eso es lo que quisiera que tú pusieras especial atención. Vamos a ver cómo Pedro explica su visión una vez más. Aunque ya la habían visto ustedes, de todos modos es bueno recordarlo. Pedro les contó desde el principio todo lo que había pasado. Les dijo, yo estaba en la ciudad de Jope y mientras oraba tuve una visión. Vi algo parecido a una gran sábana que atada de las 4 puntas bajaba del cielo. Fíjate, aquí está la sábana atada de las 4 puntas que bajaba del cielo hasta donde yo estaba. Me fijé bien para ver lo que había dentro y vi cuadrúpedos y fieras, reptiles y aves. Y oí una voz que me dijo, levántate, Pedro, come, mata y come. Yo contesté, no, Señor, porque nunca ha entrado en mi boca nada profano ni impuro. Entonces la voz del cielo me habló de nuevo diciéndome, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto sucedió 3 veces. Y ahorita vamos a ver esto de las 3 veces. Y luego volvió a subir al cielo. En aquel momento 3 hombres enviados desde Cesarea a buscarme llegaron a la casa donde estábamos. El Espíritu me mandó que sin dudarlo fuera con ellos. Y también fueron conmigo esos 6 hermanos. Todos estábamos en casa de cierto hombre que nos contó cómo en su casa había visto un ángel que puesto de pie le había dicho, manda a alguien a la ciudad de Jope para que hagan venir a Simón, que también es conocido como Pedro. Él te dirá cómo puedes salvarte tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo vino sobre ellos de igual manera que al principio vino sobre nosotros. Para no andar mucho en la historia, que como bien lo mencioné, ya en su momento la trataron ustedes, pero quiero poner especial énfasis en esta visión. Dice que una sábana que bajaba del cielo. Es decir, Dios es de arriba hacia abajo, era un simbolismo, que era algo que Dios estaba actuando, no era algo que de repente se me apareció en una visión que lo vi a lo lejos, no, era algo que Dios estaba revelando, que Dios estaba dando a los hombres. Era una revelación que venía del cielo. Ese modelo venía del cielo. ¿Te acuerdas cómo se llama la clase de hoy? Ese es el modelo del cielo en la tierra. Ese modelo no era una creación, no era una buena idea de Pedro. No era que, oye, se me ocurrió, ¿por qué no? Pues ya empezamos a hacer lo que Jesús nos había dicho de llevar este mensaje a los demás. Es Dios mostrándole que lo que Él ha purificado, lo que Él ha transformado, lo que Él ha cambiado queda.
Y luego dice por ahí, por el 8, vemos la primera reacción de Pedro, no, Señor. O sea, como, esto se parece mucho, ¿no? No recordás esas palabras de Pedro, ¿no? Cuando Jesús les dice que él tenía que ir a morir a Jerusalén, y Pedro luego lo llama aparte, no, espérate, ¿cómo? ¿Qué pasa, Jesús? Eso no te puede pasar a ti. No, pues oye, tranquilo. Esta es parte del temperamento de Pedro, ¿no? Luego, no, Señor. Y luego dice en el 10, esto sucedió 3 veces. Ah, caray, como que el número 3 le seguía mucho al buen Pedro, ¿no? 3 veces negó y 3 veces Jesús tuvo que levantarlo y decirle, a ver, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y 3 veces le tuvo que decir, 3 veces me negaste, 3 veces te levanto otra vez. Y tuvo que insistirle 3 veces otra vez al buen Pedro. 3 ocasiones para que le quedara muy claro el tema. ¿Y qué es lo que quería Dios recalcar? Lo que voy a hacer viene de mi parte, Pedro. No es algo tuyo. Es algo que yo quiero trabajar. Es un modelo que quiero instaurar dentro de mi iglesia. Y dice el versículo 12, el Espíritu me mandó que sin dudarlo. Cuando el Espíritu trabaja, hermanos, cuando el Espíritu actúa, no hay razón para la duda. No hay razón para estar titubeando. ¿Sabes que el Espíritu nos habla a ti y a mí? Sí, hermano, el Espíritu te habla a ti, no solamente a Martín y Paulina como líderes de la iglesia, te habla a ti cada mañana, a través de las Escrituras, te habla a ti. Y te hace un llamado a que no dudes. Te hace un llamado a decirte, eso es algo que yo te digo a ti. Y quiero que te lo estoy comunicando a ti de manera particular. Cuando tú recibes una revelación de parte de Dios, no puedes titubear, no puedes dudar, porque es Dios quien está trabajando. Y luego termina en el versículo 15, el Espíritu, vemos cómo Dios actúa de manera poderosa y dice, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos de igual manera que al principio vino sobre nosotros. ¿Qué es lo que vemos? Dios no estaba haciendo distinción entre los judíos y no judíos. Al igual que ellos recibieron con poder el Espíritu Santo, y de eso se sentían orgullosos en el día del Pentecostés, diciendo, wow, vimos como fuego en nuestras cabezas, que se derramaba el Espíritu sobre nosotros, y empezamos a hablar en lenguas y lenguas extranjeras. Y ellos se sentían, wow, a nosotros nos comunicaron ese mensaje. Dios les dice, pues también a ellos les comunico con poder mi mensaje. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Ante estas evidencias, cómo Dios va rompiendo las barreras para instaurar su modelo espiritual sobre los hombres. Primeramente Pedro reconoce que esta es una obra de Dios. Dice el versículo 16 de Hechos 11. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Dice, me acordé. Pedrito de repente como que se le olvidaban ciertas cosas, ¿no? Es buenazo del Pedro, pero de repente se le olvidaba, aquí no tenía que suceder así las cosas. Y decía, tú cuando te vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos, y ahí anda todo con debajo, viene Jesús a tener que recordarle otra vez las cosas. Pero aquí vemos cómo después de esta revelación, lo primero que Pedro hizo es, me acordé de lo que había dicho el Señor. Sabes que esta es muchas veces es la manera como Dios actúa. ¿Por qué tú pensarás, por qué tengo que leer la Biblia cada mañana? Hermanos, porque se nos olvida. A ti se te olvida, a mí se me olvida. Se me olvidan las promesas de Dios. Se me olvida que Dios actúa, se me olvida que Dios trabaja, se me olvida que Dios está mostrando cosas. Se me olvida y me desanimo. Cuando leo su palabra, y con las cosas que van pasando durante el día,
las puedo correlacionar y decir, ya me acordé lo que Dios me quería decir esta mañana cuando leí esto. De ahí viene la importancia, mi hermano, de que tú te acuerdes. ¿Y cuál es la mejor manera de acordarte? Es otra vez alimentándose de su palabra, recordando lo que Dios te dice y lo que Dios te habla. Seguimos leyendo en el 16. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues bien, y fíjate aquí, si Dios, y aquí ya es la primera vez que Pedro reconoce, si Dios, ya no soy yo, ya no son los hermanos, los ancianos en Jerusalén. Dice, si Dios les da también a ellos lo mismo que nos ha dado a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Wow. Podría Pedro tener sus momentos de duda, pero cuando hablaba con firmeza y convencido de las cosas. ¿Quién soy yo para oponerme a Dios? Si Dios les da a ellos, puedo ser muy judío y muy estricto en las cosas. Pero si Dios está haciendo eso, mi deber, mi respeto se lo debo a Dios. Si Dios está haciendo eso, yo no soy quien para oponerme a lo que Dios está haciendo. Hermanos, cuando Dios actúa, Dios trabajó en el corazón de Pedro y lo convenció de que ese modelo Él lo iba a instaurar. Él lo recordó y Él lo instauró. ¿De quién dependió eso, hermano? No dependió de las personas, dependió de Dios actuando y Dios trabajando. Seguimos leyendo. Y después de Pedro, ahora sí Pedro va y también convence e inspira y anima al resto de los hermanos. Cuando los hermanos de Jerusalén oyeron estas cosas, ¿qué dice ahí, hermano? Y fíjate, ahí te lo subrayé. ¿Y qué dice ahí? Se callaron y alabaron a Dios. Escúchalo otra vez, hermano. Se callaron y alabaron a Dios diciendo, de manera que también a los no judíos les ha dado Dios la oportunidad de volverse a Él y alcanzar la vida eterna. Hermanos, cuando Dios trabaja, cuando Dios se muestra, muchas veces lo que más conviene hacer es, Dios, tú eres quien está actuando y está mostrando su poder. Esos hermanos hicieron algo que debieron haber hecho. ¿Qué hacían al principio? Criticaron algo que no sabían. Lo mejor que podían hacer ante la crítica es mejor quedarse callado y decir, Dios, tú eres soberano. Tú sabes lo que estás haciendo. Esos hermanos cambiaron su conducta porque vieron que era Dios quien estaba actuando. Reconocieron que no era Pedro, no era una idea que se le ocurrió a Pedro, que de repente era medio emocional y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Reconocieron que era Dios quien estaba trabajando y lo alabaron diciendo, Dios, tú eres soberano. ¿Qué podemos reflexionar de esta primera parte, mis queridos hermanos? Piensa por un momento en ti. ¿Qué genera en ti la evangelización de Tepic? ¿Barreras o ánimos? No, es que, híjole, pues si vieras aquí es bien difícil, ¿no? Las cosas, la economía, las enfermedades, híjole, el trabajo, el narcotráfico, las situaciones difíciles, no podemos salir a la calle, ahora ya nadie te puede aceptar una invitación porque ya si antes era difícil por el temor, ahora por el COVID también, ¿no? Ya nadie se quiere acercar a ti, te ven y dice, no, pues no, es que no se puede. No, y ahora que no nos reunimos, que tenemos que tener estas reuniones virtuales, mucho menos. No, Martín, ¿cómo
¿Cómo quieres que estemos predicando aquí el mensaje? No se puede. Es bien difícil. ¿Quién va a hacer la obra, hermanos? ¿Tú, tus palabras? ¿Lo que tú crees? ¿Tus buenas ideas? Dios hace la obra. Y Dios va a trabajar en el corazón de cada uno de ustedes. Y en cada uno de nosotros ha trabajado. Dios es quien está trabajando en Tepic, hermanos. Pero si tú piensas que tú eres el que está trabajando, te vas a quedar ahí, ciclado, ciclado, ciclado. Dios tuvo que purificar los corazones de nuestros hermanos en Jerusalén. ¿Qué Dios está limpiando hoy en tu vida? ¿Qué Dios está trabajando? ¿Estás viendo la obra de Dios en tu corazón, en tu vida? Y hay veces que esos procesos son largos, hermano, no son cortos. Dios purifica a lo largo del tiempo. No somos desesperados y pensamos que ya una situación difícil, ya me purificó, ya. No, hay veces que es cuestiones de años incluso. Pero Dios trabaja. Hermanos, lo mejor que se puede hacer es exaltar a Dios por lo que Él está haciendo en la iglesia en Tepic. Dios está trabajando, hermanos. Dios está actuando. A través de momentos difíciles, fáciles, Dios es el actuar de Dios. Y no pierdas la fe en ello. Seguimos leyendo. Dios levanta a la primera iglesia gentil. Aquí nos vamos a ir un poquito más rápido. La primera gran iglesia puntera de todas las iglesias gentiles, lugar donde pues, a partir de esta iglesia se mandaron muchas misiones, el lugar donde Pablo comenzó a predicar y llevó y apoyaron a Pablo para esos servicios misioneros, el lugar donde estuvieron escuchando a poderosos hombres de Dios, Bernabé y Saulo, los primeros, pero vinieron una gama de muy buenos predicadores que la historia revela y que no es razón ahorita de este devocional compartírselos, pero muchos hombres en los primeros siglos predicaron en Antioquía. Fue una iglesia pilar dentro del movimiento, pero todo inició aquí, hermano, en lo que estamos leyendo. Dice la Biblia ahí en el versículo 19, después de la muerte de Esteban, comenzaron a perseguir a los creyentes, por lo que algunos tuvieron que huir a Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahí anunciaron a los judíos el mensaje del evangelio, pero no a los demás. Y aquí quiero que pongas especial atención en estos valientes, en estos que iniciaron la iglesia para los no creyentes, aquellos que respetaron ese llamado en Hechos 1:8, versículo 20. Sin embargo, cuando la Biblia dice sin embargo, o sea, es que hace un alto, hace un paro y dice, oye, eso está bien, pero hay algo más que se tiene que hacer. Sin embargo, vemos lo que dice aquí. Algunos creyentes de Chipre y de Cirene llegaron a la ciudad de Antioquía y hablaron también a los no judíos, anunciándoles la buena noticia acerca de Jesús el Señor. Si hubiera sido algo de hombres, no hubiera pasado lo que dice el versículo 21. El poder del Señor estaba con ellos. Así fueron muchos los que dejaron sus antiguas creencias y creyeron en el Señor. Hermanos, cuando los hermanos, después de la persecución de Esteban, estaban muy cómodos, muy padre ahí en Jerusalén, ya estuvieron ese tema, y Dios tuvo que hacer algo. Dios tuvo que trabajar. Y dijo, bueno, vamos a utilizar la persecución para que hagan lo que ya les mandé que debían de hacer. Y sí, los hermanos se van, pero nada más les compartimos a nuestros cuates. Nada más le compartimos a los que yo me siento identificado. Y nuevamente Dios actuando. Y pone unos hermanos valientes. Unos hermanos que de primera instancia deciden ir en contra del estatus, de la comodidad,
de lo tranquilo y deciden hablar también a los judíos. Era más fácil hablarle a un judío en cierto sentido, porque entendía lo que era un solo Dios, un Dios unitario, creador de todas las cosas. Eso compartía con el cristianismo. Era un poco más fácil, pero hablarle a alguien que tenía la filosofía como un estilo de vida común, donde eran politeístas. Se dice de Antioquía, hermanos, que era un lugar, una ciudad muy importante del Imperio Romano. Fue formada desde los tiempos de Alejandro Magno, sus generales, Antíoco, uno de los grandes generales, su hijo formó esta ciudad y en honor a su padre le puso Antioquía. Y a partir de ese momento fue clave en todo este movimiento. Aquí más me adelanto tantito. Aquí, mira, este es un mapa de donde estaba Antioquía. Aquí está Antioquía. Claramente se ve que era el paso entre todo el Medio Oriente y lo que en ese tiempo, bueno, se conocería después en Europa y demás, ¿no? Atenas. Entonces, aquí vemos que los hermanos, después de salir de Jerusalén, dijeron, bueno, pues vamos a compartirle a nuestros cuates, y pues se fueron a Chipre y a Creta y a Cirene, pues ahí a los judíos, ¿no? Solamente. Pero hubo unos valientes que de aquí les predicaron a estos que eran difíciles de compartir. Esos no eran fáciles, hermano. Antioquía era una ciudad identificada por dos cosas. La primera de ellas, era una ciudad donde el comercio era impresionante. Era una ciudad muy comercial, pero la segunda causa y razón importante es que Antioquía era una ciudad sumamente inmoral. Muy seguramente puede darse por los dioses que ellos servían y la prostitución que era una forma de culto que tenían. Y aparte de eso eran muy conocedores, siempre se sentaban en los lugares para discutir sobre filosofía y demás. ¿Tú crees que era fácil predicarles a ellos? ¿Con eso que te digo? ¿Tú crees que era algo sencillo llevar el mensaje? Pues yo creo que por eso los judíos dijeron, pues nada más le hablamos a los cuates. Porque no, pues estos paganos, perversos, ¿qué les vamos a estar hablando del mensaje, no? Y aparte, son retercos, ¿qué les vamos a estar, nos van a estar haciendo caso? Pero estos valientes que decidieron hacer algo diferente, Dios lo utilizó. Hablaron también. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer, hermanos? Es que vamos a prepararnos en Atenas, vamos primero a Atenas y a prepararnos muy bien para que aprendamos de filosofía y de todas las cosas que ellos saben, para que sepamos cómo transmitirles. No, mi hermano. Ellos quisieron, hermanos, lo que dice ahí, hablaron. ¿Y quién hizo la diferencia? El poder del Señor estaba con ellos. La diferencia la hace Dios. No tus palabras, no lo que tú sabes. Es que yo me trabo cuando hablo. Es Dios, hermano, tú habla. Tú habla. Es que yo ya soy una hermana mayor y yo no sé. Hermana, habla. Deja que Dios actúe. Habla. No seas tú. Deja que Dios hable a través de tu vida. Y deja que el poder del Señor actúe como actuó en la primera iglesia gentil. El poder de Dios va a hacer la diferencia. Y quiero que reflexionemos en esto que te pongo ahí. Un ministerio no puede volver personas a Dios a menos que la mano de Dios esté con ellos. O sea, es decir, transformar el corazón de alguien a Dios no es algo que podemos hacer nosotros, hermanos. O sea, si tú piensas que, yo estoy estudiando con él y le voy a ayudar y se va a convertir, hermano, sabes que es muy poco. Mira lo que dice ahí, podemos convertir personas a una personalidad sin la mano de Dios. Sí, eso lo podemos hacer. ¿Podemos cambiar la personalidad de alguien? Sí, eso lo hemos visto.
sea, ya antes era así y ahora se porta de esta manera porque ahí estoy duro y duro diciéndole. ¿Podemos convertir personas a un club social sin la mano de Dios? Sí, hermano, también. Podemos hacer los que vengan y ya, ay, mira, ya logré que esté viniendo al club de la iglesia en Tepic. ¿Puedes convertir personas a una iglesia o a una institución sin la mano del Señor? También, hermanos. Pero no puedes convertir personas al Señor sin la mano del Señor. No puedes hacerlo. Lo demás sí lo podemos lograr, pero si realmente queremos convertir personas a Dios, personas que su corazón se vuelve a Dios, es imposible sin la mano de Dios. Yo no puedo convertir ni siquiera a mis propios hijos. Yo no puedo convencer a mi esposa de algo. No puedo, en ocasiones no puedo ni siquiera yo convencerme a mí mismo. Pero Dios es quien hace la obra, hermanos. Tercer punto. Pues ya, o sea, se formó la iglesia, ya estaban ahí. ¿Y qué es lo que hace la iglesia en Jerusalén? Ah, pues entonces que se rascan con sus propias uñas. No, manda a un poderoso hermano, Bernabé. La verdad es que Bernabé es uno de los personajes que casi no se notan, pero serviciales, hermanos llenos del Espíritu Santo. Y bueno, ustedes leyeron la historia de Bernabé ahí en los primeros capítulos, cuando este hombre llamado el hermano de consolación, ¿no? Su corazón dadivoso, un hombre diferente, ¿no? Vamos a platicar un poquito de él para nada más recordarlo. Dice ahí en Hechos 11:22, los de la iglesia de Jerusalén, al conocer esta noticia, mandaron a Bernabé. O sea, de sus hombres fuertes, de los hombres firmes de la iglesia, los hermanos decidieron compartir su liderazgo. Nosotros les mandamos a Martín Baulinta desde la Ciudad de México, así que participamos también de eso. Les mandaron a Antioquía en el versículo 23. Al llegar, Bernabé vio. Y fíjate, pon atención a esta palabra. Bernabé vio cómo Dios los había bendecido y se alegró mucho. Les aconsejó a todos que con corazón firme siguieran fieles al Señor. ¿Por qué? Dice aquí en el versículo 24, porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y así mucha gente se unió al Señor. Después de esto, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ahí estuvieron con la iglesia un año entero, enseñando a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de cristianos. Fíjate cómo la iglesia en Jerusalén dice, ok, vamos a construir esta primera iglesia de gentiles. Y cuando Bernabé vio eso, Bernabé fue capaz de ver algo que los demás tal vez les hubiera sido difícil verlo. Vio la mano de Dios actuando. No vio si cumplían o no cumplían con la ley. No se quedó en las cosas externas, se vio en el corazón que Dios estaba transformando y cambiando. ¿Y cómo les aconseja con todo corazón siguieran fieles al Señor? ¿Por qué? Porque Bernabé era un hombre espiritual. Un hombre espiritual ve las cosas de una manera distinta. Un hombre mundano ve todo mal, todo difícil. Pero un hombre espiritual ve con los ojos de la fe. Ve con los ojos del Espíritu. Y dice que todavía ya se van uniendo muchas personas. Recordarás los versículos anteriores. Pues dice que con la llegada de Bernabé, mucha gente se unió al Señor. O sea, todavía mucho más personas se unieron al Señor. Pues no conforme con eso, Bernabé dice, ok, necesito a alguien listo, pues alguien talentoso. Y se acordó de ese Saulo. ¿Recordás quién fue el primero que se jaló a Pablo? Cuando nadie le tenía, todos le tenían miedo y lo tenían lejecitos y sí, este es el que nos correteaba, así que ni se le acerquen para que se le quite, ¿no? Como Bernabé lo jaló y otra vez se lo jala para acá, porque dice, es talentoso, ¿no? Y me impresiona mucho lo que dice que Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. La palabra en griego no dice que sabía dónde estaba. No es que llegó y ya sé dónde está Saulo. Dice que lo estuvo buscando durante un buen tiempo hasta encontrarlo.
ahí Dios estaba trabajando en la vida de Saulo, y cuando lo encontró, después de buscarlo por un buen tiempo, se lo llevó a Antioquía. Y vas a leer más adelante cómo fue la historia de estos dos hombres allí en Antioquía y cómo iniciaron su primer viaje misionero. No te pierdas, las próximas clases están increíbles, hermanos, el análisis de esos capítulos por delante. Pero hermanos, y aquí menciona algo importante, cómo Bernabé, un hombre generoso, dicen que era primo, dice la Biblia en Colosenses 4:10, que era primo hermano de Juan Marcos. En el 9:27 vemos cómo apoyó a Pablo a convertirse a Cristo, ¿no? A su volver a Dios, a aprender, y cómo Dios pues, lo utilizó aquí en Antioquía, ¿no? Entonces, cómo Bernabé fue a buscar a Pablo Tarso, ¿no? Y, y aquí vemos cómo se les llamó por primera ocasión a estos cristianos, a estos discípulos cristianos. Hermanos, esto es algo muy importante que yo sí les animo. Hasta ahora los cristianos, o bueno, los que se llamarán cristianos, la nueva iglesia se les había llamado santos. Ahí puedes ver varias partes que así lo menciona, como Hechos 9:13. Se les llamaba creyentes, en muchas partes de Hechos se les maneja así. Se les había llamado como hermanos, en Hechos 6:3 lo vemos. Habían sido llamados como testigos, en Hechos 5:32, así se les menciona. Se les había dicho seguidores del nuevo camino, eso lo vieron en la clase anterior, en Hechos 9:2. Hasta les pusieron incluso nazarenos, ¿no? Una secta de los nazarenos les pusieron a ellos, ¿no? Pero esa es la primera ocasión que se les llama cristianos. O sea, en latín esta palabra de cristiano era del partido de Jesús. Esta es una palabra latina, greco-latina, y decían, cuando le sumaban el ian, era que decía del partido de. Entonces eran del partido de Cristo. O sea, hablaban de Cristo, y pues todo eso era parte de eso, ¿no? Siguen viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ok. Pero también vemos a Pablo, hermano. Me gusta cómo lo dice la versión Reina Valera, dice ahí, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Hermanos, cuando tenemos a alguien también talentoso, tenemos que invitarlo a trabajar. Yo aprecio mucho la humildad de Martín, un hombre poderoso de Dios que tiene muchas características de un hombre de Dios, pero que siempre está buscando alimentarles a ustedes, hermanos, buscando de alguna otra manera lo mejor para ustedes. Y el hecho de que algunos otros hermanos estemos viniendo a predicar aquí también es una muestra del amor de Dios trabajando en ustedes, de cómo Dios quiere construirles y Dios quiere fortalecerles. Entonces, bueno, ya conocerán de Pablo, ¿no? Un poco más adelante, y ya da oportunidad de hablar de él. Último punto, hermano, y con eso termino esta reunión. ¿Cómo se regresa también la bondad que mostramos a los demás? En Hechos 11:27 al 30, y con esto terminamos. Por aquel tiempo unos profetas fueron a Jerusalén y Antioquía. Fueron de Jerusalén a Antioquía. Y uno de ellos, llamado Agabo, puesto de pie y por inspiración del Espíritu, anunció que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió en efecto en tiempos del emperador Claudio. Entonces los creyentes de Antioquía, sí, esos creyentes, esos inconversos, esos que no iban a escuchar nunca el mensaje porque eran bien difíciles, porque eran paganos, porque eran inmorales, porque solamente pensaban en el dinero, porque se acostaban con las prostitutas de las diosas griegas. Esos paganos difíciles, esos inmundos que decía Pedro, que decía, no, Señor, yo nunca he tocado nada inmundo. Esos, fíjate lo que dice ahí, que te pongo un cafecito, decidieron enviar ayuda a los hermanos. Decidieron. ¿Acaso Agabo les dijo esto para que, como, a ver, nosotros mandamos a Bernabé,
Ustedes, pues, pónganse la del Puebla, acá con nosotros, porque pues, necesitamos. Es una decisión que ellos tomaron de ayudar. En esos tiempos, hermanos, nadie puede obligar a nadie. Nadie puede obligar a algo. Es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar. Dice, según lo que cada uno pudiera dar. Unos tenían más dinero, otros menos, pero cada uno lo que hubiera decidido en su corazón. De ahí vienen esas palabras, ¿no? Que cada uno debe de dar como ha decidido en su corazón. No de mala gana ni a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. En mi corazón creo que estas palabras, Pablo las aprendió de aquí, las empezó a aprender y a comprender. Dar lo que cada uno haya sido en su corazón. Y así lo hicieron, y por medio de Bernabé y Saulo mandaron una ofrenda a los ancianos de Judea. Mandaron esa ofrenda. Hermanos, vemos cómo cuando yo estoy dispuesto a romper, vemos de una u otra manera cómo la mano de Dios actúa. En este tiempo de pandemia hemos visto cómo la mano de Dios trabaja de una forma poderosa. Cuando los tiempos de adversidad se avecinan, es una oportunidad que todos tenemos de demostrar un amor genuino. Tenemos la responsabilidad dentro de cada uno de nosotros de aliviar la necesidad de nuestros hermanos. Y eso es parte del modelo del cielo en la tierra. Eso es lo que Dios quería trabajar. La igualdad. No, ya no se trata de si eres judío o no es judío. Se trata de una vida en amor, de alivio continuo, una vida en cercanía, una oportunidad para disminuir la tensión entre los hermanos. Para decir, vivo momentos difíciles, y si tienes oportunidad de dar, estés dispuesto a darlo de todo corazón. Eso es parte del modelo que Dios ha instaurado para su iglesia, hermano. Es parte de lo que nosotros debemos de hacer. Un versículo clave en todo esto. Entonces los creyentes de Antioquía decidieron enviar ayuda a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno pudiera dar. Eso te lo regalo para ti, hermano. Ese es el corazón de Dios para tu vida. Decidir en tu corazón. Nadie te va a obligar a dar una ofrenda. Nadie te va a obligar a hacer ciertas cosas. Nadie te va a obligar a llevar el mensaje a otras personas. Nadie te va a obligar a ir a visitar a esa hermana que está padeciendo momentos difíciles. Nadie te puede obligar a eso, mi hermano. Es algo que tú decides en tu corazón de acuerdo a lo que tú puedes dar. Amén. Entonces, hermano, ¿qué aplicaciones tiene esto que acabamos de ver para nuestra vida? Aunque ya la estuvimos tratando durante todo un rato ahorita. Hermanos, nuestros prejuicios muchas veces pueden cegar las oportunidades de expresar el amor y compartir el evangelio. Si ponemos nosotros barreras, decimos que es muy difícil, que no es factible de realizar estas cosas, vamos a poner una barrera, mis hermanos. Yo te animo a que ni tengas prejuicios, ni pongas barreras en lo que Dios quiere hacer en su iglesia. También, hermanos, la mejor manera de ayudar a otros es cuando yo venzo mis propios y a vencer nuestros propios prejuicios, es enfatizar en la verdad y en la obra de Dios. Es decir, Dios es el que hace la obra, Dios es el que trabaja, Dios es el que muestra, no nosotros, hermanos. Él es el que va a hacer su trabajo. Entonces, camina con la tranquilidad, decide simplemente hablar, decir, externar, y en su debido momento Dios va a hacer su obra, créemelo. Tal vez no va a ser hoy, no va a ser mañana, tal vez no va a ser en este año, pero Él nunca deja de hacer su obra. Entonces, el hecho de devolver bien por mal expresa fielmente el amor de Dios y gana el favor de los enemigos. Hermanos, aquellos que estaban reacios, yo creo que esta obra de bondad trabajó en sus corazones de los hermanos en Jerusalén. Aquí es que todavía les resulta difícil y que tú sabes que fue una historia difícil. Lo vas a ver más adelante como Pablo subió una vez más a Jerusalén para tratar estos asuntos porque era difícil. Pero yo creo que esta situación que vivieron los hermanos abonó en este primer encuentro con nuestros hermanos. Pues hermanos, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes esta clase.
Espero que la gracia de Dios les acompañe y espero que sea de ayuda para ustedes. Perdón si me extendí un poquito más, pero quería compartirles algunas cosas que considero que son para su bien. Muchas gracias, Martín. Un gusto saludarte. Gracias a todos, hermanos.